saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos. Mi nombre es Gabriela Vargas, soy médico de APS y me pidieron que pudiera preparar algo sobre el abuso sexual infantil. Este tema lo presenté el año pasado en el Congreso de Escuela Dominical y bueno, eh, señalar que lamentablemente esta es una situación de la que no estamos exentos dentro de las congregaciones. Se pueden dar casos o eh, pueden llegarnos noticias de personas, de niños, de adolescentes que están sufriendo este flagelo y la idea es que podamos tener una mirada un poco más amplia con respecto a lo que significa este mal y qué es lo que nosotros podemos hacer como congregaciones. Primero que nada, conociendo un poco más del tema, eh, cómo se relaciona, cómo se desenvuelve este tema en relación a la persona que se considera la víctima y el agresor. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con las diapositivas. Dentro de la generalidad yo quise tocar o dar una pequeña pincelada a lo que tiene que ver con la infancia, eh, a pesar de que si hablamos de abuso sexual infantil podemos incluir también a los adolescentes. ¿Por qué quiero tocar principalmente el tema de la infancia? Porque esta es una de las etapas que se puede considerar más trascendentales en la vida de un ser humano. ¿Por qué motivo? Porque es aquí cuando el niño internaliza aspectos que son significativos en relación a la socialización. Aquí es donde él va obteniendo conocimientos, va obteniendo valores, va obteniendo normas y también una carga emocional eh, que le permite desarrollar determinadas conductas. Si vamos y hilamos un poquito más fino y tomamos ideas de la neurociencia, de aquí uno puede hablar de que las experiencias externas pueden influir ya sea positiva o negativamente en el desarrollo del niño. ¿Por qué motivo? Porque en los primeros años del desarrollo de un niño es cuando nuestro cerebro empieza a generar interconexiones neuronales, se está modelando y es aquí donde situaciones traumáticas, sobre todo situaciones traumáticas del calibre de lo que corresponde al abuso sexual infantil, pueden generar efectos tan nocivos sobre el cerebro que hacen que la vida de este ser humano en formación eh, va a ser marcada y por lo tanto su forma de enfrentar el mundo va a estar de alguna forma quebrada por el resto de su vida, ¿ya? Entonces de ahí la importancia de que nosotros como personas adultas podamos darle al niño el mejor lugar, el lugar más seguro que podamos nosotros entregar, el lugar más sano para potenciar toda esta capacidad que trae el niño para desarrollar. Hace no tanto tiempo aquí en Chile se estableció el programa Chile Crece Contigo, que justamente busca potenciar el desarrollo completo, integral de los niños. ¿Por qué motivo? Por lo mismo, porque se han dado cuenta los estudiosos de que entre más pronto, incluso antes del nacimiento, se tome a este niño y se le cuide y se le entregue más herramientas, más completo va a ser su desarrollo. Eh, los traumas lamentablemente generan, como les decía, este quiebre en el desarrollo normal
de una persona. Y si se trata de traumas que se producen en la niñez, el problema resulta mayor, porque es en ese momento cuando se está formando, como le decía, modelando el cerebro del niño. ¿Ya? El abuso sexual infantil está presente en toda la historia de la humanidad. No siempre los niños han sido objetos de protección, sino al contrario, eh, muchas veces víctimas de todo tipo de abusos, entre ellos también el abuso sexual infantil. Este autor, Lloyd Maus, que mencionó aquí en su libro Historia de la Infancia, publicado en 1974, describe esta situación. Por su lado, Judith Herman, ella, una profesora de Harvard Medical School, señala que el abuso sexual infantil está dentro de las peores formas de violencia hacia los niños, muy similares en cuanto al nivel de trauma que genera a lo que pasaba también con los soldados de la guerra de Vietnam. Genera en las personas que sufren este tipo de acontecimientos una sensación de falta de control, de falta de conexión y también de falta de significado. Con respecto a la conciencia social de este tema, la verdad que esto ha comenzado no hace tantos años, solo a fines de 1960, cuando en Estados Unidos, luego del movimiento feminista, es cuando recién se comienza a poner atención a lo que es el abuso sexual infantil como una problemática social de importancia y necesaria de abordar. Es un vasto problema de salud pública a nivel mundial. ¿Y por qué motivo? Porque, bueno, por el impacto que se genera sobre la persona que ha sido abusada, sobre la familia y también sobre la sociedad. Este problema tiene muchas consecuencias emocionales, psicológicas, para quienes lo han sufrido, y consecuencias a corto y a largo plazo que afectan la salud mental de las víctimas. El abuso a niños, niñas y adolescentes puede trastornar de manera muy grave la vida de ellos, produciendo sentimientos de culpa, depresiones, intentos de suicidio, alteraciones del sueño, trastornos de la alimentación, problemas escolares, drogadicción, etc. Es una problemática que lamentablemente en la mayoría de los casos se mantiene en el anonimato. Es una situación, por lo tanto, invisibilizada, naturalizada y lamentablemente también negada. Al hablar de definiciones de abuso sexual infantil, hay que señalar que no existe una definición que sea única, sino que así como hay tantos autores que hablan sobre el tema de abuso sexual infantil, pueden haber tantas definiciones de abuso sexual. Esto es porque cada autor va a ir modelando su definición hacia lo que quiere tocar respecto a este tema. Y también hay que señalar que las definiciones psicosociales y jurídicas a veces no coinciden. Y no es que haya un error, lo que pasa es que en el ámbito psicosocial se aborda más en general y en las jurídicas son más específicas al definir cada tipo de abuso sexual que se puede sufrir. Hablando de definiciones de abuso sexual infantil, aquí les dejo anotadas algunas definiciones de diferentes autores. Y dentro de las definiciones de abuso sexual infantil hay que dejar claro dos términos que son la coerción y la asimetría. Al hablar de coerción estamos hablando de cuando hay un contacto sexual mantenido con un menor
mediante el uso ya sea de fuerza física, de amenaza, del engaño, independiente de la edad que tenga el agresor. Y cuando se habla de asimetría, tenemos las asimetrías de poder, y esta puede derivar de la diferencia de las edades entre la víctima y el agresor, la diferencia de roles de ellos, eh, la diferencia de fuerza física y también con la mayor capacidad de manipulación psicológica que el agresor tiene sobre la víctima. Cuando hablamos de asimetría de conocimiento, es de suponer que el agresor sexual cuenta con mayor conocimiento que su víctima sobre la sexualidad y lo que significa involucrarse sexualmente con alguien. Y bueno, esta asimetría es mayor cuanto menor es el niño. Con respecto a la asimetría de gratificación, hay que señalar que en la gran mayoría de los casos el objetivo del agresor sexual es la propia gratificación sexual. Ellos no están pendientes de la necesidad de sus víctimas, sino ellos siempre buscan el propio deseo y satisfacer su necesidad. Nunca tiene relación con los deseos y las necesidades de su víctima. Los tipos de abuso sexual infantil se pueden clasificar según forma de presentación o según relación de la víctima con el agresor. Según la forma de presentación tenemos el abuso sexual infantil con o sin contacto físico. Cuando hablamos de contacto físico, aquí tenemos cualquier tipo de contacto físico, ya sea con o sin acceso carnal, realizado sin violencia en la mayoría de los casos y sin consentimiento. Y pueden incluirse la penetración vaginal, oral y anal, la penetración digital, el uso de objetos y las caricias. Cuando hablamos de abuso sexual infantil sin contacto físico, aquí incluimos el exhibicionismo, la seducción verbal, exponer los órganos sexuales a un niño con el propósito de obtener excitación, gratificación sexual, realizar el acto sexual en forma intencionada en presencia de un menor de edad, o la automasturbación en presencia de un niño. En cuanto al otro tipo de presentación de abuso sexual infantil, están las imágenes de abuso sexual infantil que se pueden encontrar a través de, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, internet, y que consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto con la intención de establecer lazos de amistad con un niño a través de internet. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante el pedirle imágenes eróticas o pornográficas al menor, o incluso con una preparación para tener un encuentro sexual con el menor. Esto siempre, la mayoría de las veces, a través de engaños. Lo otro también es la explotación sexual infantil y la trata. Esta categoría de abuso sexual infantil se caracteriza porque el abusador busca un beneficio económico. Y bueno, aquí se engloba la prostitución, la pornografía infantil, también el tráfico sexual infantil, el turismo sexual infantil. Según la relación de la víctima con el agresor, tenemos el abuso sexual extrafamiliar y el intrafamiliar. El abuso sexual extrafamiliar puede ser el que ocurre a manos de un desconocido. Aquí el abusador somete a su víctima por la fuerza, por el terror que infunde.
Generalmente es un episodio único y el que ocurre también por un conocido. Aquí lo que se manipula es la confianza que se le entrega a este conocido, que puede ser un conocido tanto del niño como de su familia. En el caso del abuso sexual intrafamiliar, bueno, en este caso el abusador es un familiar y se aprovecha de este vínculo, de la parte emocional, eh, por ser familia. Este tipo de abuso es el que tiende a repetirse. Es raro que se trate de un episodio único y aislado. Con respecto a la magnitud del problema, es, como lo decíamos al inicio de la presentación, lamentablemente es una situación que pasa muchas veces oculta, que se niega, que incluso trata de ser naturalizada. Eh, el Observatorio de la Niñez en el año 2017, en un informe que presenta, habla de que el 70% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes no son denunciados. Si consideramos que en el año 2016 ingresaron al Ministerio Público 15.408 víctimas por delitos de violencia sexual, esto es a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Estamos pensando que esto corresponde más o menos entonces a un 30%, puede que menos. Y por lo tanto, si consideráramos que hay un 70% de casos de violencia sexual que no son denunciados, estaríamos hablando de un total a esa fecha de 51.360 niños, niñas, adolescentes abusados en el año 2016. Si somos un poquito más finos de hilar, podemos decir entonces que cada una hora 6 niños, niñas y adolescentes sufrirían algún tipo de violencia sexual en Chile. Son terribles estas cifras, estas son las cifras negras de esta situación, porque lamentablemente se calla mucho, por distintos motivos. Y del 30% que es denunciado, y esto también es terrible, el 84% es desestimado o archivado y solo un 16% termina con sentencia condenatoria. Las víctimas son principalmente niñas, se habla más o menos de un 80%, 81% que corresponden a niñas. Y la edad promedio del primer abuso es aproximadamente los 10 años. Si esto no quiere decir que no haya niños que son abusados a más temprana edad. Tenemos recuerdos recientes de pequeños abusados y lamentablemente muertos a manos de sus abusadores. Y obviamente que también personas de más de 10 años que son abusados. Existen factores protectores y de riesgo en relación al abuso sexual infantil. Hay factores protectores que son individuales, familiares, también socioculturales, a lo mismo que factores de riesgo, porque también se pueden dividir de la misma manera. Dentro de los factores protectores, nosotros estamos incluidos, y es importante de tener en consideración. Una iglesia alerta, una iglesia apoyadora, una iglesia que acoge, eh, es una iglesia que evita y en caso de que no llegue en el periodo de prevención, sí puede ayudar muchísimo en el periodo de restauración, de sanidad. Respecto al perfil del abusador, se sabe que constituyen un grupo muy diverso. No hay un perfil único de agresor sexual.
la imagen que uno pueda tener del abusador sexual eh, puede ser del hombre extraño, que es ajeno a la familia, con un aspecto terrorífico, y la verdad que de ese grupo hay muy pocos. En general son todo lo contrario, parecieran muy adaptados a la sociedad, a su entorno, se muestran como intachables. Pueden ser de distintas clases sociales. El estatus socioeconómico y la educación no son obstáculos, no son tropiezos para que pueda cometerse el abuso sexual. En términos generales, los abusadores nunca van a reconocer sus acciones. ¿En qué casos pueden llegar a reconocer sus acciones? Cuando son descubiertos o son de alguna manera confrontados por sus hechos. Y cuando están en esa situación, ellos nunca reconocen la totalidad de lo que ha ocurrido. Ellos tienden a minimizar las situaciones e incluso se justifican. Muchas veces lo que hacen ellos es tratar de verse ellos como víctima e incluso a la persona que ellos agredieron la hacen ver como los culpables de lo que a ellos les sucedió, o sea, de las acciones que ellos cometieron. La conducta sexual abusiva no es una conducta impulsiva, ¿ya? Muchos abusadores, cuando son descubiertos, señalan como que fue algo casual, algo del momento. La verdad que la conducta sexual abusiva es una conducta que hay que verla desde eh, el punto de vista de que es algo planificado, es algo estudiado y pensado. El abusador busca eh, cómo ir manejando la situación para ir atrayendo al niño, la niña o al adolescente. Por lo tanto, planifica, tiene su método para envolver a su víctima. ¿Ya? Hay todo un pensamiento detrás de esto. Las mujeres también pueden abusar sexualmente de los niños. Generalmente uno piensa más en el hombre como el abusador, ¿ya? Y no en la mujer. Eh, y esto tiene que ver con un asunto también de índole meramente ideológica, que tiene que ver con la concepción de la maternidad y de la feminidad, ¿no? Pero las mujeres también pueden abusar. Con respecto a la población de mujeres abusadoras sexuales, hay algunos datos que aporta Irene Intevi, que es una psiquiatra infantil que ha trabajado mucho el tema del abuso sexual infantil, y ella señala que hay un alto porcentaje de mujeres que son abusadoras que han sido abusados, que fueron abusadas en su infancia. Hay algunos estudios que señalan que más o menos entre el 50 y el 58% de las mujeres tuvieron experiencias abusivas en su infancia. Y en otros estudios de la misma autora señala que prácticamente el total del grupo de mujeres a estudiar eh, tuvieron, eh, tuvieron experiencias de abuso sexual en su infancia. Las mujeres en general, a diferencia de los hombres, suelen usar poco la violencia y también poco la amenaza para mantener en este caso lo último, el secreto. Los abusadores sexuales infantiles pueden dividirse en agresores primarios y secundarios. Los agresores primarios son los que nosotros conocemos como pedófilos. Se trata de sujetos con una orientación sexual dirigida primariamente hacia los niños. Estas personas en general tienden a ser solitarias, no tienen como muchos intereses ligados a la vida adulta. Pueden tener a veces algunos tipos de estrategias de atracción para los niños,
pueden ser personas que tienen simpatía personal, que pueden tener comportamientos infantiles, que de alguna forma tienden a sintonizar con los intereses de los niños. Son personas que andan entregando regalitos a los niños, de alguna forma para cautivarlos. Los pedófilos consideran sus conductas sexuales como conductas apropiadas eh, y tienden a planificar, no es que sea una cosa impulsiva. Ellos en general no presentan sentimientos reales de culpa o de vergüenza por sus actividades pedófilas. Los pedófilos primarios pueden mostrar una fobia o rechazo al sexo con personas adultas. Y los otros son los agresores secundarios. Estos sujetos generalmente mantienen relaciones sexuales apropiadas, pero bajo ciertas circunstancias pueden llegar a abusar de niños. Y ellos sí pueden experimentar sentimientos de culpa y de vergüenza. Los pedófilos principalmente son varones. La edad del abusador en promedio va entre los 30 a los 50 años, pero las edades también pueden ser diversas. Se habla de que un 20% de las agresiones sexuales son cometidas por adolescentes y que el 50% de los abusadores mayores, sus primeras conductas abusivas las tuvieron cuando tenían menos de 16 años. Los agresores suelen estar casados, la mayoría de las veces son familiares o allegados, hablamos de un 60-85% de los casos. Familiares pueden ser padres, hermanos mayores, tíos, etc. Y cuando hablamos de allegados pueden ser profesores, tutores, vecinos, personas de confianza de la familia y de la víctima. En estos casos, el abuso tiende a ser más duradero en el tiempo, tiende a repetirse la situación. No suelen plantearse conductas de tipo de violencia física. Y de estos casos, el incesto padre-hija es el más traumático porque se produce un quiebre de los vínculos familiares más básicos. Con respecto al que se conozca o no se conozca el abusador, hay que decir que es solo un porcentaje muy pequeño. Corresponde a un agresor que es un completo desconocido para la víctima. Se habla de 15 a 35% del total de casos. Y en este tipo de casos el abuso se da en ocasiones aisladas y puede estar ligada a conductas violentas o amenazas de estas. En las diapositivas que siguen a continuación, yo les presento algunos modelos o teorías con respecto a la explicación de cómo se llega, por ejemplo, a producir el abuso sexual infantil. Esta primera diapositiva que estoy mostrando tiene que ver con eso. Les dejo esto aquí para que si ustedes tienen la posibilidad de buscar información, porque esto está a libre acceso, ustedes puedan leerlo. Saben que es bastante interesante introducirse un poquito más en estas teorías porque orientan bastante a por qué se produce, en este caso, el abuso sexual infantil, por qué motiva al agresor y cuáles son las etapas que va pasando el agresor eh, para que se produzca el abuso sexual infantil. También está esta otra diapositiva que habla sobre el abuso sexual infantil visto como un proceso, o sea, cómo se va preparando todo y todos los pasos que van ocurriendo para que se produzca el abuso sexual infantil
involucrando al agresor, a la víctima y también al entorno que rodea a la víctima, y cómo se va produciendo también todo lo que tiene que ver con el dar a conocer la situación de abuso sexual infantil y lo que ocurre dentro, sobre todo del entorno familiar, entorno cercano del niño cuando, cómo reacciona su entorno a esta develación. Y la siguiente habla sobre lo que ocurre también como proceso, pero ya dentro del ámbito intrafamiliar, por este autor, Barudi, que es un psiquiatra también infantil. Así que se los dejo para instarles a que busquen más información respecto a estas tres diapositivas, y ustedes pueden leerlo porque de verdad les va a servir para entender toda esta maraña que tiene que ver con el abuso sexual infantil y cómo funcionan. Cómo uno puede entender un poquito más esta lamentable situación. Indicadores del abuso sexual infantil. Eh, Muchos de los indicadores psicológicos, conductuales y físicos no son específicos del abuso sexual infantil. De hecho, los indicadores específicos son mucho menos que aquellos que revisten menor especificidad, y varios de estos últimos se encuentran presentes en otras diversas situaciones. Sin embargo, como surgen o son puestos en evidencia ante la sospecha o la denuncia del abuso sexual, requieren que se les preste atención, aunque no sean específicos. Los síntomas también pueden diferir en su presentación dependiendo del periodo evolutivo del niño, niño o adolescente que esté siendo evaluado. Aquí menciono 20 indicadores psicológicos, y de este listado eh, hay algunos que taché porque serían como indicadores psicológicos más específicamente relacionados con el abuso sexual infantil y que tienen menos probabilidad de aparecer en otras formas de malos tratos exclusivos, es decir, sin concurrencia con abuso sexual. Y menciono que son indicios de actividades sexuales, juegos sexuales inadecuados con niños, con juguetes o con sus propios cuerpos, o conductas sexuales agresivas hacia terceros. Comprensión detallada de conductas sexuales no acordes a la edad, temor exacerbado a los hombres cuando la víctima es niña y el ofensor es hombre, y conducta seductora con adultos. Dentro de los indicadores físicos hay que considerar que el mayor porcentaje de los abusos sexuales no causa lesiones físicas que sean permanentes y observables. Según las estadísticas, solo entre un 30 o un 50% de los casos reportados presenta algún tipo de hallazgo físico que sea compatible con el abuso sexual infantil. En este cuadrito que presento aquí aparecen los indicadores que se podrían considerar específicos en el ámbito físico. Hay otros indicadores físicos que podrían estar presentes en el abuso sexual infantil, pero son inespecíficos. En este listado aparecen 21 indicadores físicos, pero son inespecíficos y ustedes los pueden leer. Con respecto a las consecuencias del abuso sexual infantil, hay que señalar que pueden provocar el abuso sexual infantil distintas consecuencias en las víctimas. No existe un cuadro único, y la verdad que se puede ver afectado esto por variables que de alguna forma moderan el impacto del abuso sexual en la víctima. Por ejemplo, se habla de la edad que puede estar involucrando cuán o menos traumático pueda ser
un abuso sexual. Me refiero a las edades entre el abusador y la víctima. También el tipo de abuso que se produce, el tiempo del abuso, la relación con el abusador. Ya mencioné previamente que cuando hay una relación más cercana, cuando hay una relación, por ejemplo, de padre e hija, el daño suele ser más intenso. La reacción también que tienen los adultos a la hora de que un niño pida ayuda también puede generar mayor o menor grado de daño dependiendo de si le creen o no le creen o cuál es la conducta que tienen los adultos que pudieran ser los salvadores de este niño que está pidiendo ayuda. También las características de la personalidad del niño y también el número de abusadores estarían influyendo en los efectos que se pueden producir eh, en la víctima. Con respecto a los efectos, se puede hablar de efectos a corto y a largo plazo. El 60% al 80% de las víctimas de abuso sexual infantil se ven afectados en diferentes grados y solo el 20-30% permanecen estables emocionalmente después de la agresión. Hablamos de efectos iniciales, que son los que aparecen durante los 2 años siguientes a que se produce la agresión. Pueden aparecer sentimientos de vergüenza, de culpa, miedo, desconfianza. El niño se puede poner hostil hacia el agresor o hacia la familia. Pues tratarse de un niño irritable, ansioso. Y a corto plazo aquí menciono algunas de las situaciones que se pueden presentar. Dentro de los efectos a largo plazo destaca la sintomatología depresiva y la ansiedad, al igual que la disminución de la autoestima, las ideas autodestructivas, las conductas autodestructivas, los intentos de suicidio y los problemas en las relaciones interpersonales y familiares. También pueden estar presentes las predisposiciones al uso y abuso de algún tipo de droga, mayores tasas de divorcio, eh, sintomatología de tipo somáticas, o sea, me refiero a patologías que no se le encuentra una causa orgánica, pero que el cuerpo de alguna forma llora su dolor, el dolor del alma. En las 3 diapositivas que vienen a continuación, hablo algo de la prevención del abuso sexual infantil. El mejor método lejos es la educación, es lo que tenemos a mano. Y la idea es que vaya dirigido a los niños y también a la familia, a los padres. Considerar que cuando hablamos de prevención, esto implica cualquier acción que impida la aparición del problema del abuso sexual infantil y dirigido también a la disminución de las consecuencias negativas de esto. Supone disminuir los riesgos y aumentar los factores protectores. Así que hay 3 diapositivas respecto a esto, como les decía, dirigido a los niños, dirigidos a la familia y algunos tips a considerar con respecto al momento de realizar educación eh, hacia los niños principalmente. Las diapositivas que a continuación muestro tienen que ver con lo que es la denuncia del abuso sexual infantil. Aquí dejo anotado quiénes pueden denunciar, quiénes son los responsables de la denuncia, a dónde se puede realizar la denuncia y cuáles son los procedimientos de la denuncia. De estas diapositivas me quedo con algo que aparece en la primera de este grupo de diapositivas y que lo menciona la UNICEF, que dice que la denuncia es un deber legal, es un deber ético y social,
y es una responsabilidad y compromiso con la víctima. Y nosotros como hijos de Dios no podemos quedar al margen de esto. Nosotros también tenemos que ser entes que actúen. Muchas veces ese actuar va a requerir ser valientes y ser perseverantes. Eh, y por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que ser eh, personas que acojan, que protejan y que lleven a la restauración a los niños, a los adolescentes que lamentablemente han sufrido este tipo de abusos. Bien, hermanos, aquí termina mi presentación. Espero que haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Cualquier duda que tengan, no tengo problema en poder resolverla. Para esto ustedes se pueden comunicar con la pastora Jessica. Ella les puede pasar mi correo o mi WhatsApp y nos ponemos en contacto. Y por ahora bendecirles mucho, desearles que ustedes, sus familias, sus congregaciones estén bien, que sigan confiando en el Señor en este tiempo complicado para el país, para el mundo, y recordar que el Señor tiene todas las cosas bajo control. Que el Señor les bendiga muchísimo, hermanos.